Siempre recomiendan para este tipo de fotografía pasarla de blanco y negro porque en blanco y negro nos permite mostrar más el detalle de la imperfección en la imagen. Entonces podríamos convertirla a blanco y negro. Simplemente lo podemos hacer así. Crear una capa de tono saturación y llevar la saturación a -100. Y aquí tendría ya la imagen a blanco y negro. Ahora voy a crear una nueva capa y puedo ir eliminando, por ejemplo acá con la lupa, estas manchas. Inicio por ahí, puedo borrar estas líneas también. Y puedo combinar diferentes herramientas. Aquí voy a disminuir el tamaño y voy a hacer clic sostenido con la herramienta de pincel corrector puntual. Lo que puedo hacer en estas áreas que tienen bordes, que tienen como una línea, es lo siguiente. Bien, más o menos en ese tamaño porque se muestra pixelada. Utilizar la herramienta tampón clonar, disminuir aquí el tamaño y me voy a ubicar más o menos en esta área donde está la línea más definida. Voy a hacer alt clic y luego me voy a ubicar aquí y le voy a dar clic. De esa forma, clic, clic. Bien, igual acá al clic y puedo ir copiando con la herramienta tampón clonar los píxeles, ir sustituyendo los otros píxeles. Aquí también está definida la línea, noten cómo se visualiza ahí. Quito aquí, más o menos ahí. Igual acá puedo copiar un poco, bueno, me ubico aquí. Voy ajustando y voy viendo el resultado. Noten cómo estaba antes y cómo vamos hasta acá. Voy a empezar primero voy a eliminar las manchas. Entonces puedo trabajar con la herramienta parche, selecciono y muevo. Control D voy para ir finalizando. Luego voy a esta otra mancha, suelto, de igual forma acá. Y tengo otra mancha acá. Bien, podemos hacer eso. Ahora, lo otro, seleccionar los personajes y más bien crear un fondo nuevo. También lo podríamos hacer. O empezar a pintar de un solo color todo el fondo de esa fotografía para que no se vea así. ¿Y cómo se hace eso? Se puede hacer utilizando la herramienta tampón clonar. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo voy a identificar un color acá uniforme, voy a seleccionar cualquiera, o también lo que puedo hacer es copiar el color y pintar con el pincel. Y podría crear una nueva capa y a partir de esa nueva capa voy a pintar. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, selecciono el cuentagotas y voy a copiar un color, puede ser este gris, y con el pincel voy a pintar. La opacidad tiene que estar al 100% y noten lo que estoy haciendo acá. Y de esa forma el color sería uniforme. Y es así como me evito estar mejorando algunas zonas de la fotografía porque al momento de pasar la pincelada pues se va a eliminar esa imperfección. Esa sería una opción. Bien, porque al intentar restaurar el fondo pues va a ser un poquito más complejo porque tiene mucha imperfección. Si es que quiero crear un nuevo fondo para esa fotografía, voy a ir mostrando cómo se va viendo y así de esa forma voy limpiando el fondo y voy quitando las imperfecciones. Lo que puedo hacer acá es lo siguiente. Utilizar, por ejemplo, la herramienta Voluma y como esta me permite hacer curvas, puedo ir haciendo lo siguiente y voy a seleccionar, en este caso, un área que quiero que no se le aplique la pincelada, como lo es el rostro de esta persona. Por ejemplo, aquí también la mano de la mujer. Supongamos ahí. Entonces, yo voy a proteger esta área. Yo la voy a proteger. Aquí voy a hacer un clic y luego acá voy a hacer otro clic. Supongamos esta área. Voy a seleccionar más o menos hasta aquí. Clic, clic derecho, hacer selección.
Le voy a dar OK y simplemente lo que hago ahora es tomar el pincel y pintar. Vean que él no sale de la selección. Y es así como estoy, en este caso, protegiendo el rostro de esa persona. Control D para finalizar y noten cómo va quedando la fotografía. Lo voy a hacer aquí para proteger esta área y pintar al igual que acá. Podría dejar este piso iluminado, la parte de acá. Inclusive podría eliminar aquí digamos, el fondo o podría pintar todo en un solo color y ya luego aplicar iluminación. Lo puedo hacer con un pincel blanco, transparente y aplico la iluminación. Entonces acá puedo hacer lo mismo y voy a utilizar la herramienta pluma. ¿Cómo trabaja ella? Simplemente yo voy dando clic, clic y voy arrastrando, clic, voy dando clic y arrastrando. Lo podría hacer así o también lo podría hacer a pulso y ya tocaría ir disminuyendo el tamaño de el pincel. Por ejemplo, ahí, aquí tendría que con Alt poner el controlador acá. Clic derecho, hacer selección. Le doy OK y con el pincel pinto, control D, al clic derecho. Y ahora vamos a pintar así y voy haciendo zoom aquí en los bordes, me voy dando cuenta dónde están definidos y con el pincel más pequeñito voy pintando. Esto va a llevar mucho tiempo, pero también con esto pues nos evitamos utilizar la herramienta de selección. Yo podría aumentar el tamaño del pincel y cuando esté cerca del borde lo disminuyo. Así, de esa forma. Voy a ajustar tamaño. Si me pasa un poquito. Voy a ajustar el tamaño a pantalla y noten ese resultado. Ahí puedo entonces ver cómo estaba antes y cómo voy hasta este punto. Entonces voy a seleccionar nuevamente el pincel. Ya el color está definido aquí en color frontal y yo lo hice con el cuentagotas. Entonces aquí voy variando el pincel. Cada que hago una pincelada voy soltando para que el portapapeles me vaya guardando por parte y no me guarde todo de golpe. Ahí voy soltando, clic sostenido. Acá también. Bien, si quiero que esta área sea similar a toda esta, simplemente, y si lo quiero conservar, al clic, y noten lo que voy a hacer acá. Al clic. Bueno, en este caso estoy copiando el color con el pincel. Entonces lo que puedo hacer es, más bien con el tampón clonar, al clic, aumento el tamaño y hacer lo siguiente. Así, más o menos. Aquí voy a mejorar con al clic, así. Ahí estaría bien. Voy a ajustar pantalla y noten ese resultado. Noten que esta es una imagen de muy baja resolución. Por eso la estamos ampliando y ya se está viendo, en este caso, los píxeles. Voy a seleccionar aquí, suelto, igual forma acá, acá, por aquí también y por acá. Voy a hacer un zoom, control D en la mano y ahora voy con la herramienta de pincel corrector puntual a pintar en un tamaño muy pequeñito. Entonces aquí me puede resultar mejor trabajar con la herramienta tampón clonar, disminuir el tamaño al clic, ubicarme más o menos aquí, clic, clic. Ahora voy a copiar acá también con la herramienta tampón clonar, de esa forma, al clic, ahí. Bien, miremos a ver qué más por acá, al clic y por acá, puede ser aquí también la frente, de esa forma.
el cabello, al clip. Miremos por acá, aquí también, al clip, clip. Entonces noten cómo vamos combinando todas las herramientas. O sea, no es seleccionar una sola. Podríamos complementar con las herramientas. Herramienta tampón clonar, herramienta parche, herramienta pincel corrector puntual, herramienta pincel corrector y otras. De esa forma, si queremos borrar esta área de acá, también lo podríamos hacer. Entonces yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Con el pincel tengo que volver a copiar este color. Tiene que ser este mismo color, entonces cuenta gotas, clic. Ya copié el color, ahora con el pincel voy a pintar acá. Más pequeño y hago lo siguiente. El pincel pues no es una herramienta de mejora como lo es la herramienta tampón clonar y otras, pero me sirve también para complementar lo que estoy haciendo acá. En este caso que es pintando el fondo. Lo otro que ustedes podrían hacer es seleccionar la imagen y luego ponerle un fondo. También sería así. Aquí también podría borrar y dejar solamente esta área del piso. O repito, podría borrar, pintar todo y simplemente ya luego colocar luz, colocar sombras. Tampón clonar, recuperar un poco lo que borré acá. No solamente estas herramientas las puedo usar para quitar, sino para agregar, como en este caso, áreas que ya he eliminado o que no están. Yo podría reconstruir una fotografía a partir de esas herramientas. Y hasta ahí iríamos. Lo que podríamos hacer es copiar este color, por ejemplo, y tratar de que sea uniforme. ¿Cómo así? Voy a tomar aquí un color que no sea ni muy blanco, tampoco muy oscuro, copiarlo, podría ser este, y ahora lo que hago es lo siguiente, voy a disminuir un poquito el tamaño, y podría ser ahí, y voy a pintar nuevamente el pincel, y pinto, voy a disminuir, aumentar el tamaño, y pinto, así. También podría hacer lo siguiente, si quiero que probar primero y luego decidir si se vería bien con ese color en esa parte, en esa área, entonces ya luego yo podría deshabilitar. Recomendación, crear, yo podría colocarle aquí fondo 1, entonces crear una máscara, una capa nueva y entonces en esa capa pintar. De tal forma de que si no me gusta el resultado, oculto. Y noten que ya no estaría alterando la otra capa. Es así. Y a disminuir el tamaño. Y luego acá, más o menos aquí. Y ahora vería el resultado. Por ejemplo, acá, más o menos ahí, ajusto pantalla. Y ese sería el resultado. Al clic, el antes y el después. Vean ese cambio. Podría, acá también, a partir de esta imagen, voy a crear una copia, control J, y voy a ocultar el fondo. Y aplicar algunos detalles como lo son nueva capa de, podría ser de brillo y contraste. Empezar a controlar acá los valores. Hacer un poquito más contrastada la imagen. Por ejemplo, ahí, muy alto, el brillo y el contraste. Menos ahí. Noten que acá se dejó ver una imperfección que hay acá. Entonces podría mejorarla también. En la capa donde estoy haciendo aquí el retoque, le voy a poner un nombre como retoque, enter, y voy a corregir con la herramienta de tampón clonar, un poco grande, y al clic, y hago lo siguiente. Ahí estaría bien, ajusto pantalla, y ese sería el resultado de esa restauración fotográfica. Como es una imagen de muy baja resolución, pues va a quedar un poco difícil, pero finalmente lo vamos a lograr.